Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos cuantos segundos a que terminen de ingresar sus compañeros. Mientras tanto, nos hemos quedado en el tema de lupus, ¿verdad? ¿Logran escucharme? Sí, doctora, se escucha. Buenos días. Buenos Sí, días. doctora, buen día. Buenos días. Gracias, Clara. Ya, muy bien. Vamos a ir anotándonos en el chat del Zoom para que vaya después registrando la asistencia. Anoten sus nombres, muy bien, ya está Clara. Muy bien, sigan anotando sus nombres, por favor, para que luego registre la asistencia. Con ustedes hemos llegado a lupus, jóvenes. ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí, doc. Ya, ¿en qué parte de lupus nos hemos quedado? Ya hemos visto los criterios. ¿Estamos bien? Aquí, ¿verdad? Sí, Doc, ahí nos quedamos. Gracias. Muy bien. Sí, doctora, creo que quedan. Ya, está bien. Somos 19. Ya, el resto irá ingresando. Vamos a empezar con nuestra clase. Y seguimos revisando las enfermedades autoinmunitarias. En este caso perdón, vamos a ver em, el lupus eritematoso sistémico. Recordamos un poco, se denomina así porque produce un daño a nivel de todos los tejidos a través del mecanismo em, a través de un ataque que el cuerpo realiza em, por el complejo antígeno anticuerpo que se va a depositar a nivel de los diferentes tejidos. Es aquí entonces cuando las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden tener diferentes grados de aparición, no siguen una secuencia, entonces esto dificultaría mucho el diagnóstico, ¿sí? Eh, Estábamos viendo los criterios donde existen diferentes manifestaciones que son típicas en la enfermedad. Hay que recordar que no todas van a aparecer al mismo tiempo, así que hacer una cuantificación de estos criterios ayudaría a por lo menos sospechar el diagnóstico. En el mejor de los casos nos va a ayudar a realizar un diagnóstico específicamente de la enfermedad. Y es que dentro de los criterios habíamos hablado que estaba perdón, el exantema malar o también denominado eritema en alas de mariposa, ¿verdad?
Esto aparece en las primeras fases, permanece por un tiempo y luego desaparece. Luego está el exantema discoide, que serían las lesiones a nivel de la piel, lesiones redondeadas, hermosas, la fotosensibilidad, que son las lesiones dérmicas que aparecen tras una exposición al sol o a los rayos ultravioletas. Estamos hablando de las úlceras orales, que no son perceptibles por el paciente porque son indoloras. Así que esa manifestación va a ser evaluada a través del médico cuando haga una revisión oral o nasofaringea. La artritis, que sí estaría dentro de las primeras manifestaciones del paciente, por el dolor, la tumefacción, la afectación a diferentes articulaciones. La serositis, que puede ir acompañada por pleuritis, pericarditis. Vamos a ir desglosando, ¿sí? Después, luego tenemos el trastorno renal, donde nosotros vamos a tener alteraciones a nivel del filtrado renal. Así que va a haber proteinuria, puede haber creatinina, pueden darse cilindros hemáticos a nivel de los túbulos renales que van a ser visibles a través de un examen de orina. Esto puede complicarse. Les dije que esta era una de las principales causas de muerte del paciente porque cuando fallan los riñones, estos pacientes quedan obligados a pasar por situaciones de diálisis renal y obviamente tienen que optar por un trasplante renal. Ya estábamos hablando en el tema de trasplantes que los trasplantes a veces son dificultosos por esto de la compatibilidad, la lista de espera, el hecho de conseguir un órgano, entonces es una de las mayores complicaciones. Las otras patologías secundarias al trastorno renal en complicación sería el problema cardíaco y pulmonar, ¿sí? Luego tenemos los trastornos hematológicos donde todas los componentes celulares empiezan a descender y el trastorno inmunitario y de anticuerpos que nos daría elevaciones de anticuerpos. Vamos a ir analizando. En cuanto a las lesiones térmicas, fíjense ustedes, pueden aparecer diferentes tipos de manifestaciones en el lupus. Producto de este daño a nivel de la piel, se va a perder también el pelo del cuerpo. Puede llevar a zonas de calvicie, a nivel de la cabeza. El vello corporal no es tan llamativo como perder el pelo en la cabeza, ¿cierto? Así que bajo esta clasificación, nosotros vemos que el lupus se va a dividir en diferentes fases. Tenemos el cutáneo agudo, que tiene forma localizada y generalizada, el cutáneo subagudo anular y papuloescamosa, el cutáneo crónico, que tiene un lupus eritematoso de forma discoide, que puede ser también localizado o diseminado, el eritematoso profundo, que también se llama paniculitis lúpica, el de tipo Sabañón y el intermitente, que es un lupus túmidos que recientemente se ha incorporado a la clasificación. Luego tenemos las lesiones agudas, que son agudas por su rápida aparición. Aquí resalta el eritema malar en forma de alas de mariposa. ¿Se acuerdan en la otra imagen? Podía afectar la frente en algunas personas y en otras no, pero lo que más prevalece es la afectación de las mejillas, ¿sí? Esta aparece en forma precoz, a veces es un indicio de que la persona está desarrollando un lupus. Hay que distinguirla porque si afecta otras zonas de la cara, no sería parte del lupus, ¿sí? Y si ustedes preguntan a personas que ya han desarrollado y se les ha diagnosticado lupus, si en algún momento han manifestado esta lesión, una gran mayoría dice que sí. No es total, no es en todos, pero sí la mayoría la presenta. Las lesiones subagudas. Aquí estamos viendo una lesión anular, papuloescamosa, con eritema circular, fíjense, el eritema, el enrojecimiento, y estos serían las pápulas escamosas, que dan ese aspecto plateado, como que se está desescamando. Hay que diferenciarlo claramente de
En la psoriasis no va a haber este eritema como tal. Y por la forma circular que tiene, a veces es confundida, por ejemplo, con hongos, ¿sí? Pero lo que más va a resaltar es que si ustedes le dan tratamiento para hongos, no va a mejorar, al contrario, va a empeorar. Puede también manifestarse después del uso de otro tipo de fármacos, como diuréticos, bloqueadores de calcio o después de cualquier otro tratamiento. Lo que hacen es empeorar estas lesiones, ¿sí? El cutáneo crónico se caracteriza porque tiene diferentes formas, discoide, paniculitis, profundus y el tipo Sabañón. Pero fíjense, en el crónico las lesiones son mucho más profundas, forman unas costras que se desprenden de forma precoz porque el proceso inflamatorio no deja que el tejido cicatrice por debajo, se pueden hacer secreciones serosas, así que las lesiones en este tipo de patologías son bastante llamativas e incómodas, ¿verdad? Se la llama localizada cuando afecta solamente a cara y orejas y diseminada cuando involucra por debajo del cuello, como se puede ver aquí. Fíjense, esta sería una diseminada porque está afectando por debajo del cuello, ¿sí? Pero si solamente afecta la cara y las orejas, sería localizado. Esta es una paniculitis, fíjense, es una lesión que nos muestra un enrojecimiento de los tejidos que también va a presentar dentro de sus características un engrosamiento de este tejido. Y esto se da debido a una lipoatrofia. Ustedes van a tocar y no solamente inflamación, es como si estuvieran tocando callos profundos por dentro. Obviamente, al principio son dolorosas y luego se quedan de esta forma, induradas. Las de tipo Sabañón tienden a presentar lesiones eh, mm, mucho más dolorosas y se van a presentar cuando hay una exposición al frío. Entonces, eso es lo llamativo, los cambios de temperatura. El eritematoso túmido, que es el que se incorpora recientemente, se diferencia del lupus cutáneo crónico y es que este se va a parecer a las reacciones alérgicas que algunas personas pueden desencadenar porque son eritematosas, incluso se pueden ver de un tono rosáceo, son induradas y se localizan en zonas expuestas al sol, ¿sí? Aquí retrocediendo podemos ver la característica. Fíjense, parecen esas alergias em, graves, ¿verdad? Esas crónicas que hemos visto en las primeras clases. Entonces, este tipo de lesión se va a llamar lupus túmido. Las manifestaciones articulares. Es una pena este tipo de manifestación porque es muy dolorosa y discapacitante. Pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, afecta dos o más estructuras, no siempre son simétricas y fíjense, al azar puede terminar desarrollando cualquier tipo de las artritis o artritis reumatoides en algunos casos. Pueden terminar desarrollando artritis o artropatías deformantes no erosivas, artropatías de Charcot, artritis deformantes simétricas erosivas, artritis reumatoides o artritis no deformantes. Por lo tanto, algún tipo de artritis puede manifestarse. Vamos a ver que las artritis suelen ir asociadas a muchas de las enfermedades autoinmunes, como también pueden desarrollarse de forma individual. También el paciente va a presentar mialgias, eso quiere decir un dolor a nivel de los músculos. Es por esa causa que estos pacientes tienen un dolor corporal, dolor al movimiento, no tienen fuerzas. Esta manifestación es parte de estas enfermedades autoinmunes. Puede ser secundaria a la artritis, pueden aparecer debido al uso de ciertos fármacos como corticoides,
Se ha visto que los pacientes que desarrollan miositis tienden a tener más casos de alopecia, o sea, pérdida del cabello, del pelo corporal, y lesiones mucosas con artritis erosivas y síndromes secos. Los síndromes secos son aquellas patologías donde van a tener sequedades oculares o incluso las sequedades orales. Manifestaciones hematológicas. Aquí em, existe una alteración de todos los elementos sanguíneos. Por lo tanto, hay anemia, linfopenia, leucopenia, y es una manifestación bastante elevada en, en cuanto a los diferentes pacientes con lupus. Fíjense, se manifiestan en un rango del 50 a 78% de los pacientes. Es bastante elevado la manifestación, así que por eso también es considerado como un criterio mayor, aunque existe un rango de personas que no la desarrollarían, pero eso no descarta que tengan lupus, ¿sí? Puede observarse anemia secundaria, enfermedades crónicas como ferropenia o la anemia hemolítica autoinmune, así que no es específica para lupus porque puede también manifestarse bajo otro tipo de condiciones. Aquí es importante hacer un diagnóstico diferencial. Las manifestaciones neuropsiquiátricas tienen que ver porque se manifiesta un daño a nivel del sistema nervioso central y el periférico. Entonces hay un daño neurológico que puede ir acompañado por convulsiones y un daño psicológico debido a sus cambios psicóticos, pero tienen una explicación. Aquí hay un daño a nivel de los vasos sanguíneos del cerebro, lo que va a llevar a que se produzcan este tipo de patologías. Aquí tenemos que considerar que el paciente nunca antes ha tenido estos cuadros y que de repente o convulsiona o los cambios psicóticos van a ir acompañados, por ejemplo, de cambios de humor, em, alteraciones psicológicas donde pierden noción de tiempo, tardan en pensar, en razonar o en recordar ideas. Son personas que a veces crean cuadros delirantes donde se imaginan cosas que no son reales. Entonces, pueden cambiar estos, este tipo de reacciones en esos pacientes. Y va a ser un cambio bastante llamativo de ser una persona muy lúcida que incluso a veces realiza actividades de complejidad a nivel de pensamiento, empiezan a decaer. Manifestaciones renales. Siempre lo vamos a decir, siempre se los voy a repetir. Las patologías renales son enfermedades silenciosas porque el riñón va a tratar de adaptarse a cualquier daño o lesión y aguanta, aguanta hasta que llega un punto en el que colapsa. Y es aquí donde falla. Cuando falla, a veces es la manifestación que demuestran es tarde incluso para solucionarla. Tener un compromiso renal a nivel de lupus debería ser un elemento que se diagnostique precozmente para evitar el daño. Por este proceso de que es una enfermedad silenciosa, es que lamentablemente eh, las personas se dan cuenta cuando el órgano ya está totalmente dañado. Hay manifestaciones precoces como la proteinuria, la creatinina o los cilindros hemáticos que se pueden observar, pero bajo un microscopio. Nosotros nos damos cuenta de un cambio a nivel de orina cuando tiene un cambio de coloración, de olor, ¿verdad? O cuando nos duelen los riñones o al momento de miccionar, pero después una creatinina o una proteinuria no es perceptible. Y las personas a veces se dan cuenta cuando tienen una intoxicación metabólica porque ya el riñón no puede filtrar. Así que sería importante que en las personas que se sospecha siempre se haga un control constante de los riñones. No en vano cuando ustedes van al médico, por ejemplo, siempre les piden, ¿no? Examen de sangre, examen de orina y hasta un copro, aunque no tengan la patología, porque a través de estos exámenes
Se pueden hacer otro tipo de diagnósticos, no solamente de estas enfermedades, ¿no? Podemos detectar cánceres, hemorragias, alteraciones, fallas de diferente naturaleza, así que es importante hacer este tipo de evaluaciones. Estos pacientes también pueden tener piuria, que sería pus en la orina, ¿sí? O pueden crear cuadros de hipertensión. Manifestaciones gastrointestinales. Si bien no son tan frecuentes, aparecen en algunas personas con lupus. Pueden manifestarse como una enfermedad esofágica o una vasculitis mesentérica o una enfermedad inflamatoria intestinal, una pancreatitis o una enfermedad hepática con incluso complicaciones como una peritonitis. Así que puede variar. Nosotros, al tener una peritonitis, lo último que nos imaginaríamos es, por ejemplo, que el paciente tiene un lupus, porque las causas de peritonitis pueden ser diversas. Así que no es tan específico. Por eso hacemos referencia a los criterios mayores y menores, porque si bien aparecen dentro de la enfermedad, no son tan relevantes como para sospechar de la enfermedad. Las manifestaciones pulmonares es una complicación también bastante importante, porque los pacientes, debido al proceso inflamatorio, pueden producir derrames pulmonares. El 2% de las muertes es por la afectación pulmonar, si bien es muy bajo, eso no quita el riesgo de la complicación. Y también está la complicación cardíaca, donde de igual forma los pacientes pueden producir reacciones inflamatorias a nivel de todo el corazón, pericardio, miocardio, endocardio, arterias coronarias, incluso tejidos de conducción. Por lo tanto, este proceso inflamatorio también puede producir derrames cardíacos, es una causa de complicación en caso de no tratarse, puede ser causa de muerte. Si bien la pulmonar y la cardíaca son menores, nunca hay que descartar que el paciente pueda complicarse en este aspecto. Siguiente enfermedad autoinmune, síndrome de Sjögren. Suena como si pronunciáramos una SH, Sjögren. Es un trastorno autoinmunitario crónico porque tiene una evolución lenta, larga y constante, de manera que esa prolongación de lesiones va a causar daños a nivel de los diferentes tejidos. Pero quienes van a verse afectados son aquellas estructuras que tienen glándulas exócrinas. Y cuando hablamos de glándulas exócrinas, estas son diversas. Tenemos glándulas exócrinas en piel, a nivel sebáceo, a nivel sudoríparo, tenemos a nivel de las vías digestivas, respiratorias, glándulas exócrinas que secretan moco, por ejemplo. Tenemos glándulas sebáceas, como las del oído. Tenemos el páncreas, que es un tipo de glándula exócrina. Entonces, imagínense todas las glándulas que existen en el cuerpo. Y estas exocrinas son las que van a ser dañadas. Va a existir un ataque específicamente a las glándulas. Así que van a haber diferentes tipos de alteraciones y fallas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Según el daño, van a haber manifestaciones perceptibles para el paciente y entre ellas están la serostomía y la seroftalmia. La serostomía es la sequedad oral, como se afectan las glándulas exócrinas de la cavidad oral y a nivel digestivo. Nosotros no sabemos cuándo nuestros intestinos se secan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser lo más perceptible? La sequedad oral, que la boca esté seca. También se puede sentir una sequedad a nivel de las vías respiratorias, que es muy incómoda, alguna vez les ha debido pasar. El otro dato que es perceptible es la sequedad ocular. ¿Alguna vez les ha debido también pasar que sienten el ojo seco, irritado, enrojecido, como si tuvieran una sensación de arena y se frotan y se frotan? Entonces también podría darse esta manifestación perceptible.
En cambio, las otras se van a ir desarrollando, pero no somos conscientes, por ejemplo, de una sequedad intestinal. La sequedad vaginal en las mujeres es perceptible cuando empiezan a sufrir problemas infecciosos o estamos hablando de problemas al momento de mantener relaciones sexuales, pero después no las sienten y no todas la desarrollan. Una sequedad, por ejemplo, a nivel del oído, no es perceptible, ¿verdad? O una sequedad pulmonar. Sí van a haber ciertas manifestaciones, pero ¿quién dice se me han secado los pulmones? Así que las manifestaciones se dan de acuerdo a lo que percibimos, pero el daño ya se está desarrollando incluso en el interior. Como es un síndrome, tiene signos y síntomas que deben buscarse, así que ante la sospecha siempre es mejor sospechar que ignorar. Y gracias a la sospecha, los datos, los criterios también, criterios clínicos, vamos a poder hacer una búsqueda más exacta, incluso confirmar el diagnóstico. Aquí estamos viendo algunos signos cardinales del síndrome de Sjögren. En la imagen A vemos una sequedad oral. Fíjense estos labios secos, la lengua seca, es como si la persona hubiera estado respirando con la boca abierta y esta no se humedecería. Imagínense comer con la boca seca. Intenten comer pan, por ejemplo, con la boca seca. Qué incómodo, ¿verdad? Entonces, son personas que necesitan estar humedeciendo la boca todo el tiempo, pero a través de líquidos. Y esta sequedad lleva ciertas complicaciones orales, problemas en los dientes, problemas en la lengua, en los carrillos, en las mejillas internas. Entonces hay dificultad alimentaria e incluso infecciosa. Luego tenemos la sequedad del ojo, que una es la percepción que el paciente va a tener porque le va a incomodar, va a sentir que está seco, que está irritado, se lo va a frotar todo el tiempo, pero luego a la larga, debido a la sequedad y la fricción por frotarse los ojos, pueden producir úlceras, desgarros e incluso pueden llegar a la ceguera. Entonces son cosas bastante serias, jóvenes. El síndrome de Sjögren es también una enfermedad inflamatoria sistémica porque en todo el cuerpo tenemos glándulas. Es crónica porque va evolucionando y a la larga, con el paso de los años, se manifiesta. No tiene una causa aparente por la cual las personas la desarrollan, así que no se sabe por qué les ocurre, pero lo que sí se caracteriza es esa sequedad que van a manifestar los pacientes. Puede afectar diversas glándulas, órganos y el tratamiento, como en las otras enfermedades autoinmunes, no tiene cura, pero se puede controlar y evitar complicaciones. Es sintomático. Tiene sequedad del ojo, lágrimas artificiales. Tiene sequedad de la boca, mojar con líquidos de forma externa, ¿verdad? Es una patología que afecta a mujeres maduras. Se ha visto que pueden afectarse desde los 40 años. El rango de mayor prevalencia está entre los 50 y 60 años. Dentro de las manifestaciones hay un dato bastante importante que es el aumento de la glándula salival. Entonces, esta glándula se hipertrofia y esto se va a dar porque hay un proceso inflamatorio e infiltrativo. Como hay un desconocimiento de las glándulas, va a haber una activación de las células que van a ir a atacar. Y dentro de ese proceso de infiltración y lesión va a haber una obstrucción de los conductos glandulares, los cuales van a llevar a que se acumulen los productos de la glándula y eso va a llevar a que estas personas desarrollen una hipertrofia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una masa a nivel de este lugar, podemos pensar en muchas cosas, ¿verdad? Una parotiditis, un cáncer. Así que hay que hacer primero un diagnóstico diferencial.
Hay que tomar antecedentes, hay que realizar estudios, biopsia. Después de esta fase de hipertrofia, viene la anulación de la función glandular. Entonces, si se anula la función, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a atrofiar por falta de función. Así que posteriormente viene una fase de atrofia glandular, queda disfuncional, ¿sí? Por si acaso, esta hipertrofia de la glándula puede darse de forma bilateral o asimétrica, ser una más grande que la otra o afectar a una sola en una primera fase, después va a afectar a la otra. Entonces, es inespecífica en su aparición, pero sí llama la atención el tamaño. E incluso este es el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Porque se va a asustar de ver que algo crezca a nivel de su cuello porque no se ve estético, porque incomoda, porque antes no estaba ahí. La enfermedad se va a clasificar como primaria cuando aparece sola y se la denomina secundaria cuando va acompañada por otras enfermedades autoinmunes. Así que la secundaria puede venir acompañada de un lupus, de una esclerodermia, de una artritis, de cualquier otra enfermedad autoinmunitaria incluso. El, se- Más o menos el 30% de los pacientes va a tener, por ejemplo, artritis reumatoide, puede tener lupus eritematoso sistémico o esclerosis o enfermedad mixta del tejido conjuntivo, una tiroiditis de Hashimoto, una cirrosis biliar primaria o una hepatopatía autoinmunitaria crónica, así que puede ir acompañada de cualquiera de ellas. Se han hecho estudios en los que se han hallado asociaciones genéticas como el antígeno HLA de 3 en personas de raza blanca y ellas, debido a esa falla de ese antígeno y la predisposición racial, han desarrollado un síndrome de Sjögren primario, o sea, individual, sin acompañamientos. ¿Qué es lo que ocurre? En las glándulas del cuerpo, en general, va a haber una infiltración de linfocitos CD4 y de las células B. Así que recuerden, las CD4 producen reacciones inflamatorias y ahí estaría la respuesta de por qué se van a desarrollar entonces estas patologías. Las células T producen citocinas inflamatorias a través de la interleucina 2 y los interferones gamma. Y las células de los conductos salivales también producen citocinas que van a terminar dañando los conductos secretores. Entonces hay un proceso inflamatorio lesivo y en algunas glándulas estas quedan anuladas, por eso es que ya no funcionan y ya no secretan sus sustancias. La enfermedad de Sjögren, los ANA se pueden detectar en un rango de un 50-80%. Como las otras enfermedades autoinmunes, a veces en las primeras fases no son tan detectables estos anticuerpos. Se elevan cuando llegan a cierto rango de manifestación o daño en los tejidos, ¿sí? Pero eso no descarta, que no estén elevados, no descarta que la persona puede estar desarrollando una de estas enfermedades autoinmunes. La atrofia de los epitelios secretores, por ejemplo, en las glándulas lagrimales, se producen porque hay esa infiltración y ese daño, y como quedan disfuncionales, van a producir una desecación a nivel de la córnea y la conjuntiva, que van a producir una queratoconjuntivitis seca. En la glándula parotoidea se va a dar el mismo proceso, donde van a estrechar la luz de los conductos secretorios, van a destruir eh, los tejidos a nivel de estructuras celulares compactas denominadas islas mioepiteliales, y eso lleva a que el tejido quede disfuncional, terminando en una atrofia glandular. Entonces, la sequedad y la atrofia del- de la glándula
lleva a que se produzcan diferentes daños. Por ejemplo, a nivel oral, esa sequedad a nivel de las glándulas puede terminar ocasionando una disfagia, que sería la dificultad para deglutir alimentos, porque ante una sequedad no va a haber que lubrique el alimento para que éste pueda resbalar a través del esófago, ¿verdad? Las manifestaciones perceptibles en mayor grado son la de los ojos y la boca. Y a veces esta es la única manifestación. Puede haber una sequedad en la piel, puede haber una sequedad en el cuero cabelludo, pero las personas lo pueden asociar a otras patologías y utilizando ciertos productos va a mejorar, obviamente, ese malestar. Si se te seca la piel, te colocas cremas, vaselinas, ¿verdad? Entonces eso disminuye el efecto. Pero en los ojos y en la boca es bastante llamativo la evolución de la sequedad. Se han visto casos tan avanzados de la sequedad de ojo que puede llevar a una queratitis filiforme, que sería prácticamente el desgarro de, de la superficie de la córnea, dejando unas bandas epiteliales que cuelgan. Y esto produce obviamente afectación a nivel de la visión, daño, irritación. La salivación disminuida también dificulta el proceso de masticar y tragar. Van a hacer referencia a que es como si todo el tiempo respiraran por la boca y van a tenerla seca. Entonces, esa sequedad lleva alteraciones de la flora oral. Por lo tanto, empiezan a aparecer infecciones como cándidas, caries dentales, pueden aparecer cálculos a nivel de las glándulas salivales después de la hipertrofia. El hecho de que no haya humidificación a nivel de la boca y de la nariz lleva a un proceso en la disminución del gusto y del olfato. Recuerden que para que sintamos los sabores, estos tienen que diluirse a nivel de la boca, en las diferentes áreas de la lengua. Y la nariz no solamente sirve para percibir olores, también nos ayuda en el proceso de degustación. Por eso es que cuando ustedes sienten un olor a pan recién horneado, no solamente perciben el olor, sino las glándulas salivales también se activan y se les hace agua a la boca, ¿verdad? Y tiene que ver con el proceso de degustación porque los olores se disuelven a nivel de la mucosa nasal y es por eso que ustedes oliendo ya están degustando el sabor de lo que están oliendo. Puede ocurrir también una sequedad en la piel, en la mucosa de la nariz, garganta, laringe, bronquios, vulva y vagina. A nivel del sistema respiratorio, esa sequedad va a también producir una alteración a nivel de la flora y va a predisponer a que las personas, al no tener una lubricación, porque recuerden que ese moco ayuda a atrapar partículas y luego expectorarlas y eliminarlas, va a hacer que los patógenos tengan incluso facilidad de penetrar a los tejidos y es por eso que sufren infecciones respiratorias de forma consecuente. Van a tener sequedad en el tracto respiratorio que va a producir tos, pero es una tos seca, ¿sí? Irritativa, no hay expectoración. El 33% de los pacientes manifiesta el agrandamiento de las parótidas. Son firmes, son lisas, dato que puede ayudarnos a diferenciar un cáncer, aunque recuerden, no, en realidad lo vamos a ver más adelante en el tema de cáncer. Hay cánceres malignos ocultos, pero la mayoría de los malignos ya desde afuera se los ve rugosos, duros, entonces el que sean firmes y lisas nos da otro dato que puede ser benigno, en este caso es por el proceso inflamatorio. Y son algo dolorosas, así que eso nos ayudaría a diferenciar, por ejemplo, de una parotiditis. Aquí